Buenos días, mi nombre es Ariadna Aguilera, soy ginecóloga obstetra, soy especialista en obstetricia crítica. El día de hoy vamos a abordar el tema de interés en el área de la ginecología y obstetricia. Voy a compartir la pantalla. El tema es shock séptico post-aborto. ¿Ok? Bien. El shock séptico post-aborto es una de las entidades más importantes a nivel mundial, puesto que representa la tercera causa de muerte materna a nivel mundial, y Latinoamérica y el Caribe, pues definitivamente están incluidos en este grupo en mayor cuantía. Proyecto Sepsis Latinoamérica es una iniciativa de países latinoamericanos de donde hay un grupo de subespecialistas, especialistas encargados de los cuidados de la salud, de los cuidados críticos en el trayecto de toda Latinoamérica, con un único propósito de velar y de disminuir el sepsis a nivel pues, de nuestros países. Sin conflicto de interés, les voy a abordar de qué se trata este tema. Problema de salud pública, vamos a ver lo que son las definiciones, la epidemiología, la fisiopatología, microbiología, el manejo, un caso clínico. Siempre es importante pues aprender con los casos clínicos. Este caso clínico incluso es real, y pues las conclusiones referentes al tema. La Organización Mundial de la Salud define aborto como la interrupción del embarazo antes de la viabilidad fetal. Evidentemente hay una edad gestacional categorizada allí por parte de ellos, que es menos de 22 semanas, un producto menor de 500 gramos y una longitud cefalocaudal que es del tamaño pues, del feto al momento de la evaluación, por lo menos de 25 centímetros. Nosotros tenemos y conocemos entidades que pueden ocurrir de forma espontánea, como son los abortos inevitables, amenazas de abortos, que simplemente pues hay alguna falla en donde se pueda dar un sangrado que pueda ser percibido como inadvertido, y el aborto incompleto, que es aquel donde se da todo el desprendimiento de los productos de la concepción y la salida es parcial, quedando material en el intraútero. Voy a ser bastante clara y con conceptos básicos para poder comprender esta temática. Pues en los abortos están clasificados como espontáneos, de donde tenemos patologías que pueden surgir como patologías maternas, condiciones fetales netamente, condiciones como aneuploidías o cromosomopatías, síndromes no compatibles con la vida, de donde al presentarse de forma espontánea se puede dar una salida parcial de este material de los productos de la concepción y proceder entonces a una entidad de salud para hacer entonces una intervención por la parte médica bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas. Es importante también saber que el inducido consiste en dos tipos de abortos. Los inducidos seguros, y no vamos a entrar en detalles con respecto a lo que pues está hoy en día legislado a nivel de país, despenalizado y regulado. En diferentes países pues habrá algunas tomas de decisiones por parte de la misma paciente que sea de forma pues deseada, sin entrar en conflictos ni éticos ni religiosos. En nuestro país existe una comisión multidisciplinaria encargada pues analizar aquellas pacientes que bajo condiciones maternas de alto riesgo y condiciones fetales con malformaciones incompatibles con la vida, pues esta comisión se reúne y detalla si pues se pueda dar de forma segura un aborto terapéutico. Y es ahí donde entramos en este punto, que es aquel procedimiento que se realiza bajo personal calificado, condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, y muy poco se complican. Esto ocurre bajo condiciones seguras en hospital. Le pongo asterisco aquí donde dice inseguro, porque es allí donde entra el mismo como problema de salud pública a nivel mundial. Se realiza bajo condiciones contrarias a las previamente mencionadas.
Y es aquí donde nos pues llega a hospital el resultado de implementar estas prácticas fuera de instituciones o de condiciones mínimas médicas básicas para que no se compliquen, y podemos entonces llegar a tener este tema que es el shock séptico post-aborto que vamos a abordar en este momento. Según la definición, pues es una infección tanto de la placenta como el feto, los productos de la concepción, de un embarazo previable. Según la clasificación sepsis 3, donde nos categoriza una reacción disregulada del huésped ante una infección, generándose de por sí una infección sistémica con avance a falla orgánica, pues definitivamente esto no se excluye del mismo, puesto que esta infección se encuentra pues en los productos de la concepción, que es en el intraútero, y existe riesgo incluso que se pague del útero a distancia, provocando una infección tanto pélvica como sistémica, causar bacteremia y generar daño potencial, incluso muerte en algunas pacientes. En detalle, pues se los voy a avanzar con una imagen posterior. Importante que como quinto objetivo de desarrollo del milenio a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud ha decidido pues que se dé la reducción de la muerte materna, sabiendo pues que la muerte materna es un indicador de desarrollo de un país. Y no solamente eso, sino que también mide la capacidad de respuesta, la capacidad resolutiva del sistema sanitario de un país. Por lo cual, pues se decidió en su momento que se debiera reducir a un 75% del 1990 al 2015. La disminución mundial estimada fue de 1.3% cada año del 1990 hasta aproximadamente en el 2013, 293 muertes disminuyeron. Esta gráfica siempre la expongo, es una gráfica de donde la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud nos expusieron en el 2015 la teoría de tener o de llegar a cumplir con 0 muerte materna por hemorragia. Y me enfoco en ella porque de las principales causas de muerte materna en Latinoamérica y el Caribe, que nos incluye en este año, pues los fenómenos tales como los trastornos hipertensivos del embarazo, llámese preeclampsia, eclampsia, liderizaron el primer puesto, la hemorragia el segundo puesto, y el tercer puesto con un 8% de complicaciones por abortos, incluyéndose aquí los inseguros. Pues una muerte materna conduce no solamente a la pérdida de la madre, sino pues una cantidad sustancial de años de vida perdidos. Tiene un efecto importante en la estabilidad y la viabilidad de las familias en todas partes. Esto es especialmente cierto en países en desarrollo, que es donde está nuestra problemática. En Estados Unidos, pues realmente esto es muy bajo. A nivel mundial, nosotros estamos incluidos como países en desarrollo, de donde el 14% de las muertes relacionadas por el embarazo está categorizado que al 2017 es por abortos infectados sépticos, es la principal causa de muerte por aborto. Esto ya se los mencioné. Aquí en esta gráfica de la Organización Mundial de la Salud, pues evidencian cuáles son los países de donde está la mayoría de aquellos pacientes con abortos o pérdidas de abortos por 100.000 nacidos vivos. Nosotros, más del 95% de los países en desarrollo y en Latinoamérica hemos visto entonces que hay una muerte por cada 3 nacidos vivos por año. Es importante esta información. De la epidemiología, aproximadamente 40.000 muertes relacionadas con el embarazo al año que están asociadas a abortos. Entonces, las complicaciones, ustedes se preguntarán por aborto, ¿a qué se deben? Pues uno, el aborto incompleto. El aborto incompleto es una complicación, puede sangrar, puede haber hemorragias, pueden haber lesiones genitales, estamos hablando de condiciones inseguras, y abortos infectados sépticos, que es de donde vamos a tocar, porque lo que viene posterior a esto es la muerte, así que eso ya no tiene ningún objetivo tocarlo. Miren que en los abortos seguros, llevados por personal idóneo, por condiciones sanitarias básicas, las complicaciones son mínimas, una por cada 100.000.
Y de los abortos no seguros, las muertes pueden estar representadas entre 235 muertes por cada 100.000 y ni hablar de las pacientes secueladas que pues queden con dificultades al momento pues de que queden vivas pero con dificultades, aparte de pues, los días de cuidados intensivos, de días de ventilación mecánica, las fallas orgánicas que se vayan dando y a las cuales se salven y vayan saliendo y que queden secueladas, por ejemplo, con lesiones renales que requieran de hemodiálisis y ante situaciones tan trágicas como lo que vive un paciente en cuidados intensivos con largas hospitalizaciones. De la fisiopatología, importante reconocer lo siguiente: los procedimientos bajo condiciones inapropiadas, con estándares médicos mínimos, pueden quedar cuerpos extraños, lesiones del tejido. Se leía pues en países del sur que habían distintas causas o materiales encontrados entre cervix y útero en inicio, hasta material de consistencia vegetal o materiales pues de metálicos que pues podían generar infección, que si se circunscribe solamente a útero, estaríamos ante una infección local, lo cual pues se le categoriza como aborto infectado no complicado. Sin embargo, dependiendo del germen que produzca o no, que produzca exotoxina o endotoxina, la misma va a migrar a través del sistema venoso linfático a distancia, llevando esta bacteria a distancia a órganos y llegando a lo que estamos nosotros tocando hoy, que es la infección sistémica, de donde el aborto infectado ya está complicado y es aquel el que es potencialmente mortal. En la fisiopatología del mismo, se los explico tan gráfico como lo que tenemos aquí a continuación. Pues el aborto puede convertirse rápidamente en una infección peligrosa e incluso letal, por la invasión de estas bacterias que son productoras de toxinas. Aquí están los productos de la concepción que quedaron adheridos a la pared, al endometrio, ¿sí? Yo puedo pues tener una infección que se pueda quedar circunscrita al mismo endometrio, y este tejido, al permanecer allí, yo puedo tener una infección local, es cierto, hablando de un aborto incompleto no complicado. Sin embargo, si estas endotoxinas migran a distancia, es allí donde ya sobrepasa el órgano y esta bacteremia generada a nivel sistémico va a generar, si no la identificamos, la muerte. La microbiología, los gérmenes involucrados aquí, el 60-70% está generalmente dado por bacterias gram negativo y 20-40% de los gérmenes son gram positivos. Podemos enfocar aquí gérmenes tales como Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, Enterococcus, Bacteroides, el Clostridium perfringens, es media una acción por exotoxinas y también es identificado de cuidado en algunas pacientes específicamente que hagan procedimientos de forma insegura. El Peptostreptococcus es un anaerobio que se ha mencionado en múltiples publicaciones, que ha sido el que más común ha sido aislado a nivel sanguíneo en hemocultivos, este germen anaerobio. Ciertamente hay infecciones previas que pueden ocurrir que no están asociados a generar un síndrome con esta respuesta, como el shock séptico posaborto, debido a estos gérmenes. Simplemente son infecciones previas que se encontraban en el sistema reproductor o en la vía y fueron aislados en el momento de hacer las investigaciones. Entonces, el diagnóstico temprano es sumamente importante para pues así ir guiando el cuadro clínico y la paciente a una erradicación del foco temprano y así tener mejores resultados. Pues la presentación clínica, la tríada es clásica, tanto fiebre como dolor abdominal, como metrorragia e identificación pues de una prueba de embarazo positiva nos debe de orientar a que aquí hay un proceso infeccioso. Fiebre no es normal en ninguna parte del mundo. Nosotros sabemos que la presentación clínica a veces puede ser variada y en parte puede esto ocurrir porque la infección placentaria se localiza dentro del útero y actúa en ese sitio, si está circunscrita,
pues enmascara la gravedad de la infección porque está confinada allí en algunas veces. Al no hacer la identificación temprana y incluso nosotros hemos tenido casos y se ha identificado casos de donde la bacteremia surge incluso posterior a la evacuación de un aborto incompleto infectado, no complicado. Es por ello que una vez identificado, lo primordial ante cualquier infección es inicio temprano de antibióticos. Las temperaturas muy altas pueden indicar enfermedad grave, pero hemos tenido casos también, de donde les pondremos un caso posterior, la enfermedad puede darse con incluso fiebre leve o febrícula. Entonces, esta es una imagen que les dejo aquí, vean a los términos que no somos o no pertenecen a la parte de ginecología. Este es el útero y esta es la imagen ultrasonográfica de un útero, ¿verdad? Con un endometrio lineal. Cuando tenemos un proceso infeccioso dentro del útero, aquí podemos ver la misma imagen, ¿verdad? Un útero, de donde aquí les pongo el ejemplo de esta T. Este es un dispositivo migrado a la cavidad pélvica. Ustedes pueden ver cómo está esto impactado afuera de lo que es la misma serosa, y esta imagen aquí hiperrestringente a nivel del fondo, ecorrestringente, lo que es el mismo dispositivo, pero esto aquí está infectado. De donde aquí la resolución, ¿cuál se imaginan que es? Que es no más de sacar el dispositivo, sino también extracción de la matriz. Porque ya cuando hay compromiso sistémico no podemos ser conservadores, porque frente a la muerte no podemos tener ningún tipo de otra estrategia distinta más que a salvar al paciente. Así que les voy a exponer acá esta imagen de una paciente de donde evidentemente podemos evidenciar cómo se ve esta imagen hiperrefringente de bordes irregulares, de donde prácticamente fue descrita como ecos mixtos intraútero. Esto no es solamente material de productos de la concepción, tenemos un útero infiltrado con esta misma imagen comprometida de forma irregular, difusa en todo lo que es el músculo. Créanme que esta misma paciente no solamente es la imagen, evolucionó de una manera tórpida en un sitio de donde fue simplemente evacuado el material que estaba en el intraútero, pero lo que ocurrió después y la bacteria como se dio, pues la comprometió de manera tal que queda en cuidados intensivos. El caso clínico es un tanto distinto. Este lo vamos a captar desde su llegada a un cuarto de urgencias. Tiene 24 años, quinto embarazo, 4 hijos en casa. Acudió a cuarto de urgencias con historia de sangrado transvaginal desde el 7 de mayo de este año, asociado a debilidad generalizada, náuseas, vómito en 8 episodios. En horas de la noche, con cuadro de fiebre no cuantificada, escalofríos, astenia y dolor en área lumbosacra, razón por la cual entonces acude al hospital. Dentro de los antecedentes, ya le dio COVID en el 2020, 2 dosis de Pfizer, tiene un síndrome de ovario poliquístico, sin antecedentes quirúrgicos, no alergias mencionadas, antecedentes obstétricos, ginecobstétricos, se desarrolla a los 14 años, inicia de vida sexual a los 13, más de 3 compañeros sexuales describe, no planifica y con una fecha pues a su llegada de pues amenorrea. A su llegada al cuarto de urgencia, en mal estado general, dice la hoja específicamente, estos son los signos vitales: 150, taquicárdica, frecuencia respiratoria en 20, temperatura en 37,8, saturación en 100. No hay ninguno que pueda venir a emitir que por la fisiología de embarazo pueden haber adaptaciones. No les llama la atención tampoco la parte de esta febrícula que se ve aquí mencionada, una frecuencia cardíaca en 120. Frecuencias cardíacas arriba de 100 no son normales en ninguna entidad en obstetricia. Aparte que nosotros contamos con un índice que se llama el índice de choque, de donde no puedo tener una frecuencia cardíaca mayor a una presión sistólica. La perfusión va a verse comprometida, créanme. Le pusieron 1 litro de lactato Ringer. Dice que consciente, eupneica, buen patrón respiratorio, cardiopulmonar con ruidos respiratorios normales, con buena entrada y salida de aire, no ruidos agregados. En el abdomen blando, no doloroso a la palpación, no masas ni signos por irritación peritoneal. Puño percusión positiva la describen.
y al espéculo hay sangrado transvaginal. No hay lesiones cervicales y un útero aumentado de tamaño a 12 centímetros aumentado de tamaño. Lo normal es entre 6 y 7 centímetros. Este es el diagnóstico inicial. La categorizan como malestar y fatiga, vómitos. El diagnóstico ampliado es vómito. El tratamiento que se enfoca en el sitio, encaminado pues al manejo del dolor, un omeprazol, metoclopramida líquido, la prueba de positivo en los laboratorios. La paciente con los resultados de prueba de embarazo positiva se presentó caso a área de filtro de ginecología y es pasada entonces al área de filtro. Se transfiere de cuarto de urgencia de adulto a urgencia de ginecobstetricia. Estos son los laboratorios que fueron enviados en su momento, 15.330 leucocitos con neutrofilia, ¿verdad? 93.9 de neutrofilia, una hemoglobina en 11. Le habían enviado una procalcitonina. Esa procalcitonina se le enviaron de allá de cuarto de urgencias, 83.7. Este es un marcador, biomarcador que es muy útil en procesos infecciosos, bacterianos, de donde una elevación, y ustedes podrán tener aquí valores de referencia, pero si el valor que dice alto riesgo de sepsis es más de 2, pues imagínense en 83.7. Una paciente ya con una lesión renal aguda en 1.12, el potasio sí un poco bajo debido a los vómitos probablemente, pero miren la parte hepática, con lesión hepática considerada con elevación de las enzimas hepáticas. Tiempos de coagulación fueron categorizados como normales. En esa área de cuarta urgencia de ginecobstetricia le realizaron un ultrasonido que identifica ecos mixtos intraútero. Es la imagen que les quiero mostrar con esta hiperrefringencia que no solamente está localizada, tiene bordes irregulares y ya hay impacto también a nivel del músculo. Esto no es solamente una aspiración, que es a donde nosotros queremos llegar e impactar. Entonces, el caso clínico tuvo una evaluación en urgencias de ginecología, de donde pues se categorizó un endometrio pues de 40 milímetros con ecos mixtos. El ovario dice que no hay colecciones por descartar pues que no hubiesen abscesos y demás en área de los anexos. Y el diagnóstico de dónde parte, que es aborto incompleto infectado. El diagnóstico que no lo presentamos porque realmente pues no hay duda de que hay un foco uterino involucrado, de donde ellos lo consignan como observación por sepsis de foco uterino versus urinario, recordando que tenemos una paciente con varias fallas orgánicas. El plan es gasometría, cultivos, fluidoterapia, antibioticoterapia y evacuación uterina. Un plan pues bien establecido, les presenta lo que pasa a continuación. Pues de ahí de área de urgencias pasa a salón de operaciones donde se hace un legrado uterino, ¿sí? Un procedimiento que no duró mucho. Nos llamó la atención, pues evidentemente en la sedación, porque realmente estas pacientes, como no demora tanto el proceso, solamente con sedación a veces pueden realizarlo. Se utiliza ketamina, que es un fármaco que en la hemodinamia pues definitivamente el que tiene alteración hemodinámica se basa mucho en la utilización de este mismo fármaco porque tiene como característica que no inestabiliza presiones arteriales. Entonces, en la parte de líquidos, recibe 500 cc de líquidos en este sitio. De allí, entonces, pasa a un área de recobro. En el área de recobro, pues, nos llama la atención y nos comentan esta paciente, pues miren estas presiones arteriales cómo se estuvieron manejando, 91, 48, 89, 56, 96, 43, luego del legrado uterino. Esto es un aborto incompleto infectado, no complicado o complicado. Ya con estos valores a nivel sistémico que han afectado la presión arterial, créame que estamos frente al proceso complicado. ¿Sí? Entonces, y aquí lo importante es el litro adicional que recibió. Entonces, ha recibido 2.500 cc de líquidos en todo el trayecto. La recomendación en este momento fue a sala de hospitalización, vigilancia postquirúrgica, antibiótico terapia
con presiones arteriales medias en 45, un lactato Ringer de 300 cc, y entonces es cuando nos llaman para intervenir, puesto que se hace la evaluación por unidad de cuidados intensivos obstétricos, ya estando esta paciente en sala en estas condiciones. Iniciamos rápidamente el análisis y la instauración de fármacos tales como la norepinefrina por sangre periférica, que es aceptable en condiciones de emergencias. Se describía antes que no se podía manejar por vía periférica por el riesgo de extravasación y generación a nivel de los tejidos periféricos de necrosis tisular. Sin embargo, es muy importante definir que ante un colapso vascular que tenemos en una paciente comprometida, pues definitivamente el acceder a un catéter venoso central retrasa mucho más el restablecer la hemodinamia de esta paciente. Ya tenemos revisiones sistemáticas que apoyan el uso de vasopresores por vía periférica y más a estas dosis a las cuales se iniciaron. Se llamó rápidamente infectología, que nos dieron apoyo con antibióticos de amplio espectro, contemplándose que se pudiese tratar de una paciente con un shock séptico post-aborto y que se haya dado de forma insegura. La monitorización hemodinámica que se instauró, esto que ven aquí es cómo está a nivel sistémico, a distancia de órganos como el corazón, cómo está la hemodinamia, pues parecía en el momento estar competente, sin requerimiento de inotrópicos ni demás. Se logra una meta de una presión arterial media en 90 y de inmediato se va a la resolución y definitiva, que es la histerectomía total, sin ser conservadores. En el quirófano, en el segundo tiempo, ya pues en unas condiciones mucho más controladas, una cirugía que se realiza bajo monitorización directa por parte del equipo, se realizó sin complicaciones la histerectomía y pues definitivamente la paciente retorna a la unidad con una recuperación que nos tocó pues unos cuantos días para poder sacarla adelante y que sobreviviera. El tratamiento completo evidentemente incluye el inicio de fluidos intravenosos. Cuando las pacientes llegan a diferentes estaciones antes del sitio donde va a ser manejado a cabalidad, llámese un cuidado intensivo, yo no puedo pensar que voy a comenzar de cero a iniciar fluidos intravenosos de donde ya ha venido de varios cuartos de urgencias. Asimismo ocurre cuando viene referida de otras instalaciones de salud. Lo primero que se hace en un cuarto de urgencia donde llegue de otras instalaciones de salud es instaurar líquidos. Así que pues el inicio de estos de forma temprana a 20 cc por kilo en las pacientes gestantes, en la paciente no gestante a 30 cc por kilo, eso incluye más o menos 2 litros, ya traía 2 litros y medio. La estabilización materna, que es el uso de vasoactivos tempranos, la recolección de los cultivos, todo esto se hace sincrónicamente, la recolección de los cultivos antes de la colocación del antibiótico. Los antibióticos deben de ser instaurados una vez identificados que estamos frente a un proceso séptico en la primera hora. Y la recomendación, que es importante con un nivel de evidencia 1B, es que por lo menos estos antibióticos se coloquen antes de ser llevado a un legrado uterino para prevenir el shock séptico posterior a un legrado, que esto también ocurre. Se complicó luego el legrado, está descrito de esa manera a nivel del espacio velloso materno. Por allí entra rápidamente la bacteria y se disemina más, y es de estas que poseen toxina. Entonces el antibiótico es primordial recibirlo antes de el proceso de instrumentación, ya que pues, puede darse una bacteremia abrumadora durante el legrado uterino. En el desarrollo del shock séptico continuo, yo puedo tener una paciente que al tardarme en darle solución, puede empeorar a un síndrome de distrés respiratorio agudo, requerir de ventilación mecánica, coagulación intravascular diseminada, y pues evidentemente si hay uno o más fallas orgánicas individuales, pues definitivamente se considera la histerectomía, así como se dio en este momento. Hemodinamia afectada, lesión renal aguda y una afectación ya impacto hepático.
ni hablar si hay el compromiso a una coagulopatía intravascular diseminada, porque es mucho más complicado hacer una cirugía en estas condiciones, de donde tendría que verse inicialmente si los tiempos estuviesen alterados, priva, reponer esta afectación antes de ir a llevarla a una histerectomía sin reposición o mejoría de estos tiempos de coagulación y fibrinógeno. El retraso también corre el riesgo de shock séptico irreversible, de donde entonces la insuficiencia orgánica pueda darse de forma generalizada, impactar también corazón y posteriormente entonces la muerte, que ya ahí sí sería pues devastadora. Nosotros nos enfocamos en erradicar el foco, somos agresivos cuando tenemos este tipo de entidades, puesto que es tal cual tener un apéndice perforada. Yo no voy a ir a sacar solo el flebolito, yo voy a ir a sacar lo que me está generando a mí la afectación. Entonces el órgano aquí es el que está comprometido, de donde ya la fisiopatología la manejamos a la perfección. Estas es unas estadísticas que les voy a presentar de lo que se ha dado de lo que es el complejo hospitalario instaurado en el Irmalur de Sanetatos. Tenemos estadísticas del 2019 al 2022. El 2019 nos manejamos de esta manera, teniendo pues, no les voy a decir que de forma estacional más cantidad de AMEUs o aspiraciones manuales endouterinas, no sobrepasa, hubo un mes solo que sobrepasamos más de 120 mensual, de donde hemos también tenido bajas hasta 80 mensual. Cuando nos mudamos a este sitio, pues en el 2020, que es esta línea que es la naranja, aquí en junio fue nuestra llegada, hubo una baja hasta 60, pero posteriormente sumando a la población no asegurada, pues nos hemos mantenido teniendo más de 100 mensual. Ya lo que es el 2022 a mayo, pues hubo una disminución probablemente porque tuvimos que enviar más pacientes alegrados uterinos por falta incluso de insumos. Total de procedimientos realizados de 2019 al 2022, esta gráfica es importante. Esto es el total de AMEUs realizados en 2019, 1.151, 1.064, 1.150, y bueno, a lo que iba del 2022 que no hemos terminado, llevábamos esto a mayo. Entonces, lo gris son los abortos incompletos sencillos, sin ninguna complicación. Y lo naranjita aquí tenue son los complicados infectados, ¿no? En el 2019, 5.4%, menos del 1%. Solo en el 2021, ya integrados aquí, tuvimos una alza hasta de 1.8%, fueron 21 casos de pacientes que llegaron con abortos incompletos infectados para este tipo de procedimiento. En nuestra unidad de cuidados intensivos, de lo que fue de enero al 31 de diciembre del 2021, nos admitimos 427 pacientes a la unidad de cuidados intensivos obstétricos, de donde críticamente enfermas bajo soporte ventilatorio hemodinámico fueron 25, representando un 5.85% de las pacientes. Entonces, de ese año, el 2021, tuvimos 2 muertes maternas. Las menciono a continuación porque es importante yo decirles de que mueren, nosotros ahorita no somos el centro de referencia del país, y qué fue lo que ocurrió en este término de tiempo. Una paciente con un embarazo de 6 semanas, con una hemoglobinopatía SS, síndrome torácico agudo, crisis hemolítica, de donde no pudimos sacarla, puesto que había muchos factores, pruebas cruzadas que no encontraron sangre para poder transfundir. Disculpen. Un puerperio quirúrgico inmediato, más un shock cardiogénico, un infarto agudo del miocardio. De los diagnósticos primordiales, shock hemorrágico es la principal causa y shock séptico es la segunda. Tuvimos 8 pacientes con shock séptico, de las cuales 4 pacientes se enmarcaron en este tipo de diagnóstico: shock séptico foco uterino con compromiso sistémico posterior a un aborto incompleto. Sin embargo, fueron pacientes tratadas y que salieron adelante. El resto, neurológico, una paciente por eclampsia, y respiratorio con una paciente con edema agudo de pulmón. Nosotros en nuestro centro no tenemos muertes por shock séptico posaborto. Favorablemente, pues llegan en una condición captada
abordada de forma rápida y no nos retrasamos cuando ya hemos instaurado un proceso que va dirigido a una potencial complicación. Por lo tanto, en esta entidad es importante tener conocimiento actualizado de la fisiopatología, de la presentación clínica, aquellos microbios involucrados y el tratamiento definitivo, adecuado y temprano, para tratar así de manera óptima esta condición de emergencia cuando existe. Y pongo emergencia porque no hay ahorita mismo nada que se discrimine y que diferencie un paciente politraumatizado por hemorragia con shock séptico, porque definitivamente son condiciones que ponen en riesgo la vida del paciente, de donde también tengo metas, de donde también tengo tiempos. La hora de oro es sumamente importante para poder tener mejores resultados, mejor perfusión y no llevar a tener un paciente en condiciones deplorables con falla orgánica múltiple y después que ya esto ya sea irreversible. Muchas gracias por su atención.